Hoy vamos a continuar nuestra jornada en la primera carta que Pablo le escribió a Timoteo y es necesario que recordemos un poquito lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada entendimos que una de las razones principales por las cuales Pablo escribe la carta a Timoteo es porque habían falsos maestros en la congregación que estaban confundiendo a la iglesia y estaban causando muchísimo daño en la congregación. Hoy vamos a continuar en el versículo 8 del capítulo 1 y vamos a ver algunas de esas falsas enseñanzas que estos maestros estaban enseñando y también el daño que estaban produciendo a la congregación, lo terrible que esto puede ser aún en el día de hoy. Yo le invito a que abra su Biblia ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 y quiero advertirles que hoy vamos a leer unos mandatos que provienen del Antiguo Testamento, que son un poco fuertes, inclusive algunos de ustedes tienen dudas al respecto, pero también vamos a leer que el apóstol Pablo nos enseña por qué exactamente Dios permitió que esos mandatos estuvieran en la Biblia. Quiero comenzar leyendo los versículos 8 hasta el 11, dice así la palabra de Dios. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Podemos ver, hay una larga lista aquí de cosas que muchas veces cuando las leemos, nuestra mente humana inmediatamente empieza a asumir que los que hacen estas cosas tal vez nunca pueden ser salvos, nunca pueden ser perdonados, nunca van a recibir la gracia de Dios. Y los que no las hacen, entonces esos son los buenos, esos sí son los que se salvan y esos sí son los que van a tener la vida con Dios. Esa es la tendencia humana. Pero hermanos, es necesario que veamos este texto en el contexto adecuado para poder entenderlo. De hecho, es necesario que entendamos que esa era una de las falsas doctrinas que se estaba enseñando en Éfeso y las cuales Timoteo tenía que atacar. Había maestros de la Biblia que estaban enseñando que la gente básicamente necesitaba a Jesús más el cumplimiento de la ley para poder ser salvos o mantener su salvación. Es decir, que tenían que tener a Jesús, pero también tenían que hacer ciertas obras y cumplir ciertas reglas para que Dios los amara. Y como les digo, era una falsa doctrina. Ahora, quiero aclarar un poquito a qué se refiere el apóstol Pablo con esto de la ley. Se refería específicamente a los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20, pero también a otros 603 mandamientos que encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia, que se le conocen como la Torá, los libros de la ley. Esos mandamientos que están allí era lo que la fe judía seguía y lo que estos maestros decían que tenía que seguir. Pero si somos honestos, amados, vamos a darnos cuenta de que ningún ser humano, aparte de Jesús, ninguno de nosotros puede cumplir esos mandamientos a la perfección. Y quiero recordarle algunos de los mandamientos que están ahí, que son un poco extraños y que me imagino tenemos dudas si debemos cumplirlos o no. Había mandatos sobre el no poder comer carne de cerdo, por ejemplo. Había mandatos que decían que no se podía comer la sangre de ningún animal. Había mandatos que decían que no podían tatuarse su cuerpo. Había varios mandatos allí que ellos exigían a la gente cumplir y que probablemente hoy nos preguntamos si debemos cumplir o no. Sobre todo eso de la carne de cerdo, porque nos gusta comer los taquitos al pastor y los sándwiches de pernil, ¿verdad? Así que queremos saber si debemos o podemos o no comer cerdo. Pero hermanos, cuando estudiamos el pasaje nos damos cuenta que Pablo está enseñando a Timoteo y a nosotros hoy que el propósito de la ley no es para que la gente cumpla las cosas o no las cumpla las cosas para ver si se salvan. El propósito de la ley es mostrarnos más bien que todos somos pecadores y que absolutamente todos necesitamos un Salvador. Él lo dice claramente en el versículo 9. Él dice que la ley debe aplicarse de la manera adecuada y luego dice que la ley no se instituyó para los justos, sino, él dice lo siguiente, para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Amados, si somos honestos, tenemos que reconocer que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos desobedecido. Nosotros hemos sido irreverentes, nosotros hemos profanado, nosotros hemos pecado en contra de Dios.
Así que la ley está allí para nosotros, pero no necesariamente para condenarnos, sino para mostrarnos que desesperadamente necesitamos de un Salvador. El apóstol Pablo está enseñando que el propósito de la ley no es necesariamente salvar a las personas, sino mostrarle a las personas que necesitamos de un Salvador. Ahora, hay quienes se preguntan, ok, Pastor Ender, ¿y por qué entonces él da la lista de ejemplos que da allí? Es una muy buena pregunta. Quiero que sepan que él da la lista de ejemplos que da allí para mostrarnos cómo los seres humanos tenemos la capacidad de romper la ley. Si miramos a los 10 mandamientos, ya la gran mayoría de los seres humanos han roto la ley. Él da el ejemplo de las personas que maltratan a sus padres porque hay un mandato que dice que debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Él da el ejemplo de las personas que practican adulterio o viven homosexualidad porque él sabe que hay un mandato específico de cómo debe funcionar el matrimonio y todo lo demás fuera de eso es considerado adulterio. Él llama la atención de aquellos que juran en falso o dan falso testimonio porque la Biblia enseña claramente en la ley que no debemos mentir. Entonces, él da estos ejemplos para mostrarnos cómo los seres humanos quebramos la ley de Dios vez tras vez y que por lo tanto absolutamente todos nosotros necesitamos de un Salvador. Yo creo que es necesario que seamos humildes, mis amados, y reconozcamos que ninguno de nosotros puede cumplir la ley a la perfección. Todos hemos quebrado la ley de Dios. Y ese es el propósito de la ley, mostrarnos que no podemos ser perfectos ante Dios y por lo tanto necesitamos de un Salvador. Todo lo demás que se enseñe, aparte de eso, que todos somos pecadores, es falsa doctrina. En ese tiempo en Éfeso se estaba enseñando que la gente necesitaba a Jesús, pero también necesitaba cumplir la ley. Yo creo que eso es algo que todavía muchas personas, sea que lo hacen intencionalmente o no, lo enseñan. Y lo que Pablo dice así es que aquí en este pasaje es que cuando se enseña eso se está yendo en contra de la sana doctrina. La sana doctrina que es la que es centrada en el Evangelio de Jesucristo. Esa palabra sana es una palabra interesante, es la palabra higienose en el griego, que es de donde nosotros tomamos la palabra higiénico o higiene. Es decir, es la doctrina que es higiénica, es la doctrina que no es contaminada, es la doctrina que es pura. Esa es la que debe protegerse y la que debe enseñarse. Yo creo que podemos verlo de esta manera. Una falsa doctrina, algo que le agrega al Evangelio, es una doctrina que es como una enfermedad, es como un virus, como el coronavirus, podemos decir de esta manera. Y una enfermedad o un virus se contagia y se riega fácilmente y hace muchísimo daño. Daña a las personas que es afectada con eso. La manera de nosotros protegernos en contra de un virus o de una enfermedad es practicando buena higiene. Por eso es que se nos ha instruido que nos lavemos las manos cada 20 segundos básicamente. Por eso se nos ha instruido que practiquemos el distanciamiento social, que usemos tapabocas, que no nos reunamos en lugares con mucha gente. Porque estas cosas son de buena higiene y nos protegen de la enfermedad, del virus que nos puede hacer daño. De la misma forma, la manera de protegernos de una falsa doctrina es asegurarnos que la doctrina que escuchamos y lo que estamos viendo está centrado en el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 11. Dice, es la doctrina que es enseñada por el glorioso mensaje del Evangelio de Jesús. Y uno de los principios básicos del Evangelio de Jesucristo es que todos los seres humanos somos pecadores, que no podemos cumplir la ley a la perfección. Así que agregarle legalismo o el cumplimiento de reglas a la salvación o para mantener la salvación es una doctrina falsa y es dañina. Por eso es necesario que constantemente recordemos de dónde venimos, de dónde Dios nos ha sacado. Recordemos nuestro pecado, meditemos en él para que recordemos que necesitamos de un Salvador y seamos agradecidos con ese Salvador. Más adelante les voy a hablar del regalo de la salvación que Dios nos da. Pero yo creo que ahorita debemos comenzar confesando y reconociendo que somos pecadores, que no podemos cumplir la ley a la perfección, que no podemos salvarnos a nosotros mismos y creer que podemos hacerlo es una falsa doctrina. Yo les voy a invitar a que ahorita tomemos unos segundos para confesar nuestro pecado al Señor. Ahí donde estás, que te sientes, te arrodilles ante Dios. Si hay varias personas allí, yo les pido que se separen un poquito, se arrodillen
Que confesemos al Señor reconociendo, seamos humildes ante Él, reconozcamos que somos pecadores, que hemos fallado y necesitamos de un Salvador. Y después de haber confesado nuestro pecado, entonces vamos a cantar una canción que nos ayuda a recordar el profundo amor de nuestro Dios, el amor que nos da esperanza y el amor que nos da salvación. Pero primero, comencemos reconociendo que todos somos pecadores, que hemos fallado. Confesemos nuestro pecado al Señor. Vamos a hacerlo ahora. Ahora que hemos confesado nuestra debilidad al Señor y recordado su amor, yo quiero que sigamos leyendo la carta que Pablo le escribió a Timoteo. Y una de las cosas que más me encantan a mí de las cartas que escribió Pablo es que Pablo practicaba lo que predicaba. Pablo no solamente decía todos somos pecadores y ya, él en sus propias palabras, él cuenta su testimonio y se cuenta a sí mismo entre los pecadores para apuntar a las personas a la bondad del Señor Jesucristo. Yo quiero que leamos los versículos 12 al 17 para que veamos cómo Pablo habla de sí mismo. Miren lo que dice, 12 al 17. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A mí me encanta cómo él termina esta porción, el versículo 17, dándole alabanza y gloria al Señor. Y muchos teólogos coinciden en que esto es una doxología, es decir, es un canto de adoración al Señor. Pero yo quiero que notemos por qué viene la adoración al Señor, por qué Pablo expresa estas palabras de adoración a Dios. Y es porque él recuerda de dónde Dios lo había sacado, él recuerda la gracia y la misericordia de Dios. Él básicamente dice, Dios, yo no merezco ser usado por ti. Él recuerda su pasado, que él también rompió la ley de Dios. No solamente dice, hay quienes rompen la ley de Dios. Él dice, yo mismo rompí la ley de Dios. Él dice, yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Es decir, él mismo quebró la ley de Dios. Y amados, a mí me encanta la vulnerabilidad y la honestidad de Pablo, porque nos muestra el amor y el poder de nuestro Señor. Él tenía un pasado, al igual que yo, al igual que muchos de nosotros, Pablo tenía un pasado. Pablo recuerda de dónde Dios lo sacó. Antes de conocer a Cristo, Pablo perseguía a los cristianos. Pablo decía que Jesús no era el Mesías y él arrestaba, inclusive condenaba a muerte a aquellos que predicaban a Jesucristo como el Mesías y el Señor. Pablo estuvo presente y aprobó la muerte de uno de los diáconos de la iglesia, un joven llamado Esteban. Es decir, él sabía que había hecho cosas terribles. A pesar de que era un hombre muy religioso, que cumplía la ley lo más que podía, era un hombre pecador que necesitaba de un Salvador. Él sabía que no merecía el amor de Dios, pero él decía que lo había recibido. Y él dice, fue por la misericordia de Dios. Y luego dice, la gracia abundante de Dios vino sobre mí. Y él dice, vino de manera abundante. Y a mí me encanta eso que dice de manera abundante, porque él reconoce que no es un poquito de gracia lo que él necesitaba. Él necesitaba muchísima gracia por su pasado, por su pecado, por lo que él había hecho. Yo creo que es necesario que meditemos en estas dos palabras, la palabra misericordia y la palabra gracia, porque son palabras que usamos constantemente en la iglesia, pero no sé si entendemos el significado de ellas y valoramos estas palabras de la manera que deberíamos valorarlas. Hay quienes dicen que la gracia es cuando recibimos algo que no merecemos y la misericordia es cuando no recibimos algo que merecemos. Y ambos nos benefician. Déjenme explicarles un poquito más. Quiero comenzar con la palabra misericordia. Dije que la misericordia es cuando no recibimos algo que merecemos.
Y viendo el contexto, cuando Pablo habla de la misericordia de Dios, está hablando de su pasado y de su pecado. Él dice, pero Dios me dio misericordia. Y él está recordando que el castigo del pecado, la paga del pecado, es la muerte, la condenación. La Biblia enseña eso, Pablo enseña eso en Romanos 3:23, que la paga del pecado es la muerte. Él sabía que él merecía la muerte, separación de Dios para siempre. Ese era el castigo que él merecía por su pecado. Pero Dios tuvo misericordia de él y no le dio lo que merecía. Y aquellos que hemos creído en Cristo Jesús también hemos experimentado la misericordia de Dios. Y para aquellos que no lo entienden, quiero que sepan, es como que sabes que eres culpable de un crimen, sabes que has hecho algo que no debías hacer y por consecuencia te toca estar parado frente a un juez. Y a pesar de que sabes que eres culpable, a pesar de que inclusive tal vez el juez sabe que eres culpable, él decide darte una oportunidad. Aquí en Estados Unidos hay un término que es dismiss, es como que ignorar el caso básicamente. El juez decide, a pesar de que sabe que eres culpable, decide darte una segunda oportunidad para ver si aprendes tu lección y él hace dismiss o ignora tu caso y te deja en libertad para que tengas la oportunidad de vivir nuevamente. Eso es misericordia, mis amados. Merecíamos un castigo, pero no lo recibimos por la misericordia de alguien. Y cuando se habla de la eternidad, estamos hablando de que merecíamos el castigo eterno, alejados de Dios, pero Dios en su misericordia no nos dio lo que merecíamos. Más bien nos dio lo que no merecíamos. Y es ahí donde entra la gracia. Como digo, es recibir algo que no merecemos. Es un regalo que no hemos ganado, no podemos pagarlo, no podemos alcanzar el precio. Es un regalo inmerecido. Y la gracia que Pablo estaba hablando es la gracia que él recibió cuando, a pesar de su pecado, a pesar de su historia, a pesar de su pasado, Dios lo perdonó. Él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y Jesús lo perdonó de su pecado y lo salvó. Pablo también dijo, cuando dijo que la paga del pecado es muerte, él dice, pero el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, él dice, a pesar de que soy pecador, Dios me dio su gracia, Dios me dio su salvación. Y cuando leemos la historia de Pablo, lo que él menciona, nos damos cuenta de que la gracia de Dios fue abundante, no solamente porque lo salvó, ya eso hubiese sido suficiente, sino también porque lo llamó al ministerio, lo llamó a servirle. Pablo sabía y reconocía que él no merecía ser salvo y tampoco merecía ser usado por Dios en su ministerio. Y amados, quiero que sepan que eso es verdad para cada uno de nosotros. Es verdad para mí y es verdad para ti también si has creído el Evangelio de Jesucristo. Constantemente le digo a mi equipo de trabajo, le digo, amados, recuerden que no merecemos ser salvos, mucho menos merecemos ser usados por Dios para que otros sean salvos. La realidad es que Dios lo hace por gracia. Él nos llama a servirle por gracia a pesar de que no lo merecemos. Yo creo que es bueno que recordemos esto constantemente, porque podemos caer en el peligro que caían los falsos maestros, en gloriarnos a nosotros mismos porque pensamos que hacemos cosas buenas. Tenemos que recordar que si tenemos algo es únicamente por la gracia y la misericordia de Dios, para que de esa manera entonces apuntemos a las personas al que verdaderamente salva, al mensaje puro, al mensaje higiénico, al mensaje del Evangelio de Jesús. Eso es lo que Pablo hacía constantemente, lo hizo en el versículo 15, miren lo que dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, el mensaje que debe ser proclamado es que Cristo Jesús vino a salvar pecadores. Y él dice, yo soy el primero. Está hablando Pablo. Pablo escribió la mitad de los libros del Nuevo Testamento, básicamente. Pablo llevó el Evangelio a los lugares más recónditos de su localidad. Pablo fue un misionero increíble, el más increíble en la historia del Evangelio de Jesús. Y él dice, yo soy el primero de los pecadores. Él reconocía sus debilidades, con tal de apuntar a otros al que verdaderamente salva, al Señor Jesucristo. No a las obras de las personas, sino al sacrificio de Jesús. Mire lo que él dice en el versículo 16. Él dice, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. A Pablo no le importaba demostrar su debilidad y su vergüenza con tal de que otros vieran la bondad de Cristo Jesús, pudieran creer en Él y entonces pudieran recibir la vida eterna. Esa es nuestra misión, amados.
Constantemente me preguntan personas cómo no te da pena compartir tus debilidades en frente de tantas personas. Y amados, no se trata de yo quedar bien, se trata de que Cristo Jesús pueda quedar bien. Que la gente pueda ver que Él puede salvar a un pecador como yo y usar a un pecador como yo. Entonces Él puede salvar a otras personas. Esa es la misión de nosotros como creyentes, apuntar a las personas al glorioso mensaje del Evangelio de Jesús. Por eso es que constantemente debemos recordar este mensaje, recordar la salvación que hemos recibido en el Señor. Y como creyentes, la mejor manera que podemos recordar este mensaje es tomando la cena del Señor, tomando el pan y tomando la copa, porque estos elementos nos recuerdan del doloroso sacrificio que Jesús tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos recibir la gracia y la misericordia de Dios. Así que yo voy a invitar a uno de los que están viendo ahí, si están viendo en grupo, a que ahorita vaya a preparar los elementos. El resto vamos a adorar al Señor, vamos a preparar nuestros corazones, a recordar dónde se encuentra nuestra esperanza. Y después de cantar esta canción, yo les voy a invitar a que juntos tomemos la cena del Señor y recordemos la gracia y la misericordia de nuestro buen Dios. Por ahora vamos a cantar, recordando dónde está nuestra esperanza y a preparar los elementos. Vamos a hacerlo ahora.